Gracias, Carla. Vamos a tener en unos minutos a Ricardo Soberón, nuevo presidente ejecutivo de Vida aquí en Estudios, pero antes vamos a medir la temperatura interna de Perú Libre. Hoy se ha visto el último fin de semana, en realidad, con declaraciones hoy de la vicepresidenta y titular de MIDIS, Dina Boluarte, respondiendo de alguna manera a la apreciación que tuvo Vladimir Cerrón, en el sentido que ellos no se habían esperado, ¿no?, pasar la valla, y ella señala, bueno, que si eso fue, ¿no?, en esa línea, pues entonces ella y el presidente Castillo habrían sido utilizados, que la campaña se ganó con inteligencia, etcétera. Y bueno, le ha respondido no solamente Cerrón, calificándola de infraterna, sino el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y hay algunos militantes de Perú Libre que incluso demandan la expulsión de Dina Boluarte. Saludamos al congresista de esta bancada, Jaime Quito, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, congresista? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, y muy buenas noches a todo el Perú. ¿Cómo está el suelo en Perú Libre? ¿Está parejo o no está parejo? Bueno, el suelo siempre está parejo y cada vez más parejo porque nos vamos fortaleciendo más y vamos viendo quiénes son los que siempre han estado apostando por el partido, y van saliendo algunos que siempre han visto desde un lado no ver solamente sus intereses personales. Y creo que con el tiempo se va viendo esa situación, y ya lo habíamos planteado cuando se instaló este segundo gabinete, que Perú Libre no tenía pues no tenía militancia en este gabinete, perdón. No habíamos orgánicamente establecido ministros dentro del gabinete, ¿no?, sino que había sido una decisión personal, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero una decisión personal, en este caso también de la ministra Boluarte. Cuando usted me dice que se va a ir definiendo entonces la situación, ¿cree usted posible que se concrete una separación oficial, por decirlo así, entre Perú Libre y el Ejecutivo? En este caso estamos hablando de Dina Boluarte, ¿no? Ya. Creo que ya el partido, también los secretarios generales, una instancia del partido que es netamente orgánico, porque está también en el estatuto, ya había sacado un comunicado respecto a iniciar todos los procedimientos para poder también separar a Dina Boluarte y también a Betsy Chávez, ¿no? Que eso ya es un comunicado de hace 2 o 3 semanas atrás. Ya, entonces lo que podría darse es la expulsión tanto de las dos ministras, de Boluarte y de Chávez. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso para separarlas del partido, ya presentadas estas propuestas? Bueno, esto lo tiene que ver netamente el partido, o sea, según estatutos, el tema de disciplina. Ahí están los artículos que se van planteando. Imagino esos procedimientos están a cargo de los dirigentes del partido, ¿no? Bien, ahora, el señor Cerrón además ha señalado que la derecha está detrás, ¿no?, de tumbarse, por decirlo así, a varios ministros que ya lo han hecho. Son 10, ¿no?, los que totaliza con el señor Ayala, según la perspectiva del señor Cerrón, pero dice que no se van contra los caviares y que vienen 3 más. ¿Usted tiene claro cuáles serían esos 3 más? Me imagino que se refiere al ministro de Educación, para empezar, y al ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, seguramente ya lo han venido planteando, ¿no? Y creo que esta situación nosotros ya lo hemos señalado no solamente estos últimos días, sino desde los inicios de gobierno, que hemos tenido una clara actitud de parte de sectores de la derecha de poder llevar o encaminar todo esto a la vacancia. Y también, lamentablemente, el gobierno cedió con este gabinete a sectores de la derecha en el sentido de la gobernabilidad o la estabilidad económica, pero que al final de cuentas estamos viendo ahí, ni más ni menos dieron el voto de confianza. Horas después ya estaban peticionando los votos de censura o las interpelaciones a los ministros, ¿no?, como es el caso del ministro de Defensa y también el ministro de Transporte, y ahora que se irán sumando otros ministros que no están pues o que no caben en
en la estrategia que pueda tener la derecha en estos momentos. ¿No se justificaba la salida para usted del ministro Ayala? Mira, yo creo que ahí hay un conjunto de cosas que se han venido dando, en la que las prácticas que existen dentro del ejército son también debatibles y discutibles. Por lo tanto, aquí lo que hemos visto que las propuestas que hizo el ministro, pero en este caso el general Vizcarra, fueron aceptadas por el Ejecutivo, ¿no? Y por otro lado, más bien van saliendo otras voces que no eran necesariamente los que estaban con méritos pertinentes y adecuados, fueron tomados en cuenta por parte de esta comisión que se ha elegido. Entonces, hay cuestionamientos por diversos lados, así es que considero que en este tema debió haberse investigado más y el ministro de Defensa lo ha venido planteando y creo que hubiese respondido fácilmente las preguntas interpelatorias. ¿Qué pasa, congresista, cree usted, con el secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Pacheco? Ha estado, digamos, vinculado a este tema de los ascensos militares. Se ventiló un caso aparente también de cercanía con ascensos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un ascenso en particular de un diplomático pues, que es cercano a él. Y ahora han salido chats que yo diría son los más comprometedores, publicados en un sitio web, sobre supuestas presiones que el señor habría realizado para perdonar deudas tributarias importantes a determinadas empresas, cosa a la cual el señor Vera, el superintendente de SUNAT, no habría accedido. ¿Cómo observan ustedes la situación del señor Pacheco? De ser así, de ser cierta esa información que se está dando, evidentemente que es condenable y además no son las prerrogativas de un secretario un secretario general, ¿no? Que tiene otras tareas, otras responsabilidades. Bajo esa situación, creo que es importante que deba dar un paso al costado. Congresista Quito, para terminar rapidito, a raíz del discurso del presidente Castillo por los 100 días, él se refirió al final a la Asamblea Constituyente y dijo que esta debía tomar básicamente su propio camino. La calificó como clamor popular, pero que debía tomar su propio camino. ¿Cómo evalúa Perú Libre este pronunciamiento? ¿Están de acuerdo con él o no? Bueno, me parece que el presidente tiene mayores prerrogativas. Él podría convocar a un referéndum, que es la mejor expresión de democracia, para que el pueblo pueda decidir si se quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, pero vemos que la población, la ciudadanía y también el partido Perú Libre viene asumiendo esta tarea en las calles con las firmas para poder proceder a este referéndum que se viene exigiendo. En todo caso, son tareas que también se van implementando a lo largo en el camino de una nueva constitución. Congresista Jaime Quito, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Bien, continuamos ya en nuestros estudios. Le doy la bienvenida al nuevo presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón. ¿Cómo está usted, Ricardo? Un gusto verlo. Buenas noches. Enrique, muy buenas noches y agradecerte. Esta es la primera oportunidad que tengo de estar con la prensa y me gusta la posibilidad de estar contigo. Se lo agradecemos. No sé si producción me puede ayudar. Hay un tuit interesante de Devida hoy. Más adelante lo vamos a ver porque usted se ha venido reuniendo, ha tenido ya reuniones, acciones importantes. Cuénteme cómo ha planteado su agenda de saque, de entrada pues en estos momentos, de todas maneras, movidos para el país y movidos en el debate, ¿no?, en torno a la coca. Sin duda. En primer lugar, lo que he querido es reunirme con los equipos de Devida, conocer lo que se ha venido trabajando en esta última década y realmente poner en orden las ideas que hay en la institución, pero luego reconociendo la necesidad de establecer criterios claros de política pública. Reconocemos que tenemos una política nacional de control de drogas al 2030, que es nuestro marco general de acción, y desde allí, con el equipo de la institución, hemos planteado 4 grandes pilares de política que le vamos a proponer a la Premier y al presidente Castillo,
que deben definir un poco la gestión nuestra en Devida. ¿Cuáles son esos 4 puntos? El primero de ellos, definir la ejecución de la Política Nacional de Control de Drogas, permitiendo la necesaria capacidad financiera por parte de Devida para conseguir metas ambiciosas. Recordemos que la pandemia lamentablemente nos ha hecho perder, digamos, un año para poder conseguir estos retos ambiciosos. En segundo lugar, creemos fundamental generar un pacto social ciudadano en la Selva Alta, que está comprendido fundamentalmente por 3 ideas. La primera de ellas es la reestructuración del modelo empresarial por el cual hoy en día se intenta controlar los cultivos de coca. En segundo lugar, la necesidad de hacer una erradicación focalizada en determinadas áreas del país, tales como áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, bosques vírgenes y áreas de frontera. Somos tan conscientes del problema generado por la expansión descontrolada de los cultivos de coca en zonas de pueblos indígenas. El día de hoy nos hemos reunido con dirigentes de la FECONACA, que es la Federación de Comunidades Cacataibos, y de Oriau, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Ucayali. Hemos escuchado sus demandas, sus agendas, sus preocupaciones, y creemos nosotros que en la gestión debemos de hacer que el programa presupuestal de desarrollo integral sostenible incorpore a los pueblos indígenas en el quehacer de Devida, de modo que podamos con ellos lograr detener la expansión descontrolada de los cultivos de coca y poder generar condiciones de desarrollo rural. Un otro elemento que le hemos planteado a la Premier se refiere a la parte internacional. Creemos nosotros que Devida merece expandir su espalda financiera para poder emprender los enormes retos que hay a lo largo de las 14 cuencas cocaleras. En ese sentido, creemos nosotros que no es posible reducir la oferta de drogas cocaínicas en la región, en el mundo, si es que tampoco se reduce la demanda de ellas en el mundo. Ese es un elemento fundamental y creemos nosotros necesario emprender acciones para convocar a los principales países donde se consume cocaína para repensar el modelo de cooperación con el Perú bajo el criterio de la responsabilidad compartida, la cooperación. Varios puntos interesantes ha planteado usted. A ver, primero, el de la reestructuración del modelo empresarial en lo que tiene que ver con la selva, y me imagino con productos alternativos, ¿verdad? ¿Cómo hay? ¿Qué es lo que no ha funcionado y qué es lo que hay que cambiar, mejor dicho? Mire, tenemos que los 3 últimos censos nacionales sobre consumo de hoja de coca tradicional arrojan un incremento importante de los usuarios de la hoja de coca. Lamentablemente, a lo largo de su existencia, la empresa nacional de la coca no solamente no ha sido capaz de controlar el cultivo y el consumo tradicional y el comercio tradicional. Por el contrario, ha perdido con la informalidad de tal manera que hoy en día no es capaz siquiera de captar lo que la ley le manda. ¿Cuántas hectáreas son las de coca legal, más o menos, en el país? 12.000 hectáreas, 12.000 hectáreas hoy en día, y hay 5.6 millones de personas que en el Perú la usan. Ahora bien, ese es un elemento, pero en realidad lo que va al costado de esta reestructuración es el fortalecimiento de nuestro proyecto, el PIRDAIS, el Proyecto de Desarrollo Integral Sostenible en la Selva. Este ha tenido éxitos importantes en algunas regiones del país y lo que debemos de hacer es potenciarlo, fortalecerlo. De este modo que los primeros días de la gestión hemos resuelto algunas pequeñas
gaps, que habían algunos pequeños vacíos en el proyecto de presupuesto, y con la colaboración del Ministerio de Economía estamos logrando. Pero por lo que usted me dice, ¿no sería ni siquiera necesario ampliar el hectareaje legal? ¿O sí? Es decir, ni siquiera se está dando abasto en ACO para procesar de manera correcta la coca legal. En este momento lo que hay que hacer es controlar la coca ilegal. Y para esto, este pacto social que le estaríamos planteando como gobierno a la población de la Selva Alta se funda en una idea sustancial, que es: ¿quieres ser ciudadano? ¿Quieres tener derechos y obligaciones? Pues tendrás que cumplir con algunas de ellas. Primero, controlar la producción de hoja de coca a los límites planteados. Segundo, evitar el desvío de la coca a la poza de maceración. Tercero, tener y colaborar en la reforestación de las zonas de la Selva Alta que se encuentran degradadas, no usar productos químicos que contaminen el ambiente. Es decir, un conjunto de elementos que deben ayudar a este ciudadano de la Selva Alta a confiar en su Estado y a no estar sujeto a la provocación del narcotráfico. Estoy precisamente, tenía a la mano, usted lo debe tener en la cabeza, acá lo tengo. Estamos hablando de la superficie cocalera ha crecido en más de 13%, ha pasado de 54.655 hectáreas en el 19 a casi 62.000, ¿no? En el 20, según la última edición, es decir, son más de 7.000 hectáreas adicionales. Si estamos hablando de estas 62.000, que no incluye, por supuesto, las otras 12.000, ¿verdad? Así ¿No? Ok. 62.000 hectáreas de coca ilegal. ¿De qué porcentaje estamos hablando en estas zonas que usted ha descrito? Zonas de amortiguamiento, áreas naturales, etcétera. ¿Cuánto hay? Porque, por ejemplo, entiendo yo que el último paro cocalero de Puno tenía que ver con eso, es decir, con la demanda de estos cocaleros de que los dejen sobre todo entrar a las zonas de amortiguamiento, lo cual sería pues inaceptable. La verdad que va contra la ley, contra la legislación ambiental, va contra los compromisos internacionales del Perú en materia de medio ambiente, de biodiversidad, de cambio climático, y la necesidad de tener una respuesta en nuestros compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Ya la Premier lo sostuvo en el discurso de investidura. Queremos cumplir con nuestros compromisos y obligaciones internacionales, pero de manera sostenida. O sea, lo que tenemos que acabar es con el círculo vicioso que hay hectárea erradicada, hectárea resembrada. Fíjate, Enrique, en los últimos 20 años se han erradicado 324.000 hectáreas y tenemos estas 61.000 hectáreas. Nosotros estamos seguros que con una política que haga un equilibrio entre la fuerza y el convencimiento con esta población, vamos a lograr resultados sostenibles en 1, 3 y 5 años. Tú me preguntabas por las áreas en zonas de amortiguamiento y parques nacionales y áreas naturales protegidas. Creemos que podríamos reducir en 15.000 hectáreas el total del área sembrada ilegalmente en estas zonas protegidas. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con un tema que usted acaba de introducir también. Usted es conocedor del debate internacional, como señala, ha vuelto 10 años después, y usted ha estado incluso participando con organismos internacionales. Digamos, está actualizado en materia del debate. Cuando hablamos del debate de la responsabilidad compartida, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Qué es posible realizar? Vamos a una pausa, regresamos con Ricardo Soler. Conversamos con Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de Devida. Ricardo, usted hablaba de, bueno, de alguna manera replantear el debate de la responsabilidad compartida. Yo me acuerdo hace varios años conversaba con un expresidente colombiano tan capaz en realidad como era César Gaviria, y él estuvo al frente, ¿no? Y César Gaviria, por supuesto, no era pro narcotraficante ni mucho menos, todo lo contrario. Pero igual, todos estos debates son difíciles. Y ahora el Perú es el segundo productor mundial de cocaína. Ha tenido este incremento, como decíamos, y fuera de cámaras yo le preguntaba, seguramente esto también es porque la demanda ha subido. Y uno piensa que en una pandemia pues, puede haber una tormenta perfecta, ¿no? La gente encerrada, las adicciones se disparan, etcétera, etcétera. ¿Dónde se plantea hoy
un nuevo debate sobre responsabilidad compartida y cuáles son las consecuencias que podría traer? Uno de los 4 pilares que estamos planteando implica necesariamente la coordinación con el canciller Maurtua, para plantearle efectivamente, primero, nuestra voluntad de querer seguir cooperando de manera igualitaria, horizontal, con todos los países. Primero los vecinos, en segundo lugar el hemisferio, en el marco de la Organización de Estados Americanos. Tenemos el día de mañana un periodo de sesiones con la CICAT, pero fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Lamentablemente las cifras no son positivas a nivel global. 19 millones de usuarios de cocaína. El Informe Mundial de Drogas 2021 señala que pese a la disminución en 5% del área global de coca producida en la región andina, sin embargo se ha duplicado la producción de cocaína a 1.784 toneladas métricas. Esto sin duda nos implica unos retos enormes a la comunidad internacional. Entonces, le vamos a plantear al presidente para que pueda liderar él una convocatoria a las organizaciones, a los organismos internacionales y a los países interesados realmente a cooperar para poder atacar las causas fundamentales que están detrás del narcotráfico, las causas sociales, económicas, obviamente... ¿Qué es lo que lleva a los campesinos a cultivar coca ilegal, básicamente? Por supuesto, y mira, te lo grafico de una manera. El café que se pueda tomar en Nueva York o en Frankfurt, un ciudadano de estos países debe de pagar en su cuenta no solamente el costo del café producido en el valle, en los valles de San Martín o del Braen, sino que también debe de pagar por cocaína no producida, debe pagar por las emisiones de carbono evitados y debe pagar por los árboles no deforestados. Porque el tema, además, como usted señalaba, además del impacto ambiental de la coca, es una variable que no es nueva de ninguna manera, pero es cada vez más dramática porque usted acaba de tocar el tema de la productividad. Es una productividad cada vez más alta que, por cierto, conlleva o es por la erosión de los suelos, es decir, los productos que se utilizan, etcétera, etcétera, y estamos hablando de un debate en el cual nos podríamos enganchar muy bien, ¿no? Precisamente. Después de Glasgow, de la cumbre de cambio climático, creo que llegamos bien y estamos con toda la iniciativa para poder plantear los temas, los ejes, porque esta pelea no la hace un país solo. Necesariamente debemos de convocar a la comunidad internacional y estamos seguros que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, va a acompañar al Perú en esta propuesta. La Unión Europea ha sido tradicionalmente más flexible, ¿no?, frente a las estrategias que usted planteaba. Estados Unidos se supone que no tanto. ¿Ha cambiado esa aproximación estadounidense con el tema? Yo creo que el tema climático y ambiental replantea también muchas de estas materias. Sin duda, creo que podemos cooperar como parte de los países de la región andina para que Estados Unidos pueda reducir también la cantidad de droga que ingresa a su país. Si es que realmente hacemos los cambios que correspondan a nivel de la cooperación que Estados Unidos nos brinda al Perú, incrementarla cuantitativamente es fundamental, pero también incrementar su capacidad de uso a nivel cualitativo, de modo que dólar americano invertido en el campo sea sostenible permanentemente. Ojo que también tenemos el problema que hoy en día en el Guayaga, donde se produjo el modelo San Martín, también comenzamos a ver rebrotes de cultivos de coca. Entonces tenemos que asegurar sin duda la relación con las organizaciones sociales, con las cadenas de valor ya implementadas en los valles cocaleros, ex cocaleros en San Martín, y tenemos que trabajar fundamentalmente, y eso es algo que va a caracterizar a nuestra gestión, la frontera norte del Braen con la selva central, allí donde convergen pueblos indígenas y productores cocaleros, para poder lograr este pacto social que nos corresponde como Estado convocar, impulsar y promover. ¿Se ha reiniciado finalmente la erradicación? ¿Hubo un toma y daca ahí con el Ministerio Estamos Interior? todavía a niveles muy reducidos como consecuencia de la pandemia. Están comprometidos los fondos. Lo que queremos es conversar con el ministro del Interior para plantearle una focalización que permita que el dólar que se gasta para erradicar una hectárea no tengamos que replicarlo meses después en el mismo lugar,
sino que podamos sostenerlo. Entonces, no abandonar el campo, poder acompañar la erradicación con presencia de vida con nuestro programa de desarrollo rural, con comisarías que se corresponden. Es lo que ocurrió en Monzón. En Monzón se pudo erradicar sosteniblemente porque inmediatamente se instalaron y todavía están las comisarías en Cachicoto, en Monzón. Y era algo que no se creía en ese momento. Yo recuerdo como reportero haber viajado al Monzón, eso era tierra de nadie, o sea, eso era zona liberada para el narcotráfico en realidad, y es un caso efectivamente de éxito. ¿Qué pasa? Yo hablaba ahora de las reuniones que usted ha tenido porque dirigentes de AIDESEP lo calificaron usted de prococalero. Y muchos dicen que Ricardo Soberón es prococalero. Usted lo que está describiendo es una estrategia que suena bastante razonable. ¿Es usted prococalero o no es prococalero? Explíquese, por favor, elabore sobre la materia. Soy properuano. En los últimos 2 años he trabajado para un organismo de Naciones Unidas con 10 federaciones indígenas en la zona de Trompeteros. 2 años antes, 3 años antes estuve con la excongresista Tania Pariona trabajando en Ayacucho. Hace mucho tiempo que mi relación de trabajo no se circunscribe a los productores de hoja de coca. He trabajado con militares, con policías, con académicos, personal penitenciario. Tengo una visión integral. Diría que tiene un conocimiento más integral que hace varios años. Totalmente. Y si me dicen, ¿usted ha cambiado? Pues si el narcotráfico ha cambiado, nos obliga a nosotros como operadores a tener que responder a estos nuevos retos que nos plantea el narcotráfico. Y si hay que reducir y hay que erradicar, hay que hacerlo de manera sostenible, sostenible y no violenta. Para el remate, usted decía presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene de vida para lo que usted está planteando? ¿Cuál es el presupuesto que se necesitaría? Estamos en aproximadamente 284 millones de soles por todo concepto de recursos ordinarios. Quisiéramos más, tenemos que adecuarnos un poco al nuevo formato de la Política Nacional de Control de Drogas. Estamos en esa conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas y esperamos que en el debate que se haga en el Congreso, desde aquí, mi convocatoria a los congresistas de todas las bancadas, porque a los congresistas los vemos en el despacho siempre intercediendo como debe de ser por sus alcaldes, por sus organizaciones, por sus gobiernos regionales. Pues les pido que en el dictamen que se debata del proyecto de presupuesto 2022 nos apoyen para poder asegurar que Devida pueda trabajar directamente con organizaciones sociales y permitan que podamos monitorear la ejecución de los programas de desarrollo rural. Ricardo Soberón, gracias por esta primicia. Suerte en su gestión. Muchas gracias a ti, Enrique, y un saludo a través tuyo a los televidentes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso. ¿Hay problemas? ¿Qué duda cabe con la carrera magisterial? Miren ustedes lo que pasó el fin de semana. Pero hay problemas con una contrarreforma universitaria desarrollada en el Congreso. Volvemos tras esta pausa. Bueno, el sábado se realizó el examen para nombramiento docente, que por supuesto ha estado en el centro de la controversia las últimas semanas a partir de una propuesta del ministro de Educación, el señor Gallardo, para eliminarlo, para hacer que quienes no pasan el examen varias veces, bueno, tengan un nombramiento automático. Y esto ha coincidido con las denuncias de la filtración de estos exámenes, lo cual es particularmente grave. No había ocurrido... dicen los señores de la FENATEP, del gremio que se opone a esto y que por supuesto al cual perteneció el señor Gallardo y pertenece el actual viceministro, que esto se había dado antes y no habíamos conocido de denuncias semejantes. Y bueno, se está por supuesto cuestionando el proceso de nombramiento docente, pero esto, ¿quién es el responsable? La Comisión de Educación ha citado al ministro Gallardo tras esta filtración y conversamos con su presidente, congresista Esdras Medina, integrante de Renovación Popular. Congresista Medina, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mi estimado Enrique Chávez. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, en esta semana hemos tenido varios problemas, sobre todo el problema que se ha suscitado el día sábado en el examen de los docentes,
que ya se comenzó a filtrar el día viernes a las 11 de la noche aproximadamente en la región de Junín, luego en Puno, en Loreto y en varias regiones. El día de hoy hemos tenido un trabajo arduo, todavía estoy yo en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte en el Congreso y hemos recibido a varias delegaciones, sindicatos, ha venido el sindicato del SUTEP a dar su malestar, hemos escuchado, también hemos escuchado su pliego de reclamos, han venido representantes de CIMA, que es otro sindicato a nivel nacional, han venido docentes, el sindicato de docentes de contratos. Hemos escuchado también a toda una delegación de docentes de diferentes partes de la región, han venido para poder ver en qué situación o cuál va a ser nuestra posición. Nosotros hemos recopilado todo lo que nos han traído de las denuncias que ellos están realizando y bueno, también en la mañana muy temprano nosotros ya hemos cruzado la invitación. Vamos a tener una sesión extraordinaria el día viernes, donde estará el ministro de Educación y también el responsable del Instituto Nacional de Estadística. ¿Quiénes son los responsables de este examen a nivel nacional? Ahora, efectivamente, ¿quién puede haber sido el responsable? Esto se tiene que haber filtrado desde el mismo ministerio, porque claro, es imposible o es muy difícil no ser suspicaz cuando las propias autoridades en las últimas semanas venían de alguna manera socavando, ¿no?, la legitimidad de estos concursos por nombramiento y que ahora se produzca una situación semejante, sin precedentes. Sí, mire, prácticamente este examen ya ha quedado desnaturalizado, el objetivo también ya no es el mismo, pues lamentablemente esto ocasiona a que se pueda hablar mal de los docentes que han sido ya golpeados, muchos docentes que se toman su tiempo, estudian, se preparan y se ve empañado este concurso con todas estas acciones que ya han sido públicas y son públicas. Nosotros también estamos preocupados porque quien debe manifestarse es el Ministerio de Educación a través del ministro de Educación y lo correcto ya sería anular esta prueba ya que está prácticamente empañado todo el proceso. Ahora, bueno, esperaremos que en estos días se manifieste y en todo caso el día viernes el ministro tendrá más tiempo como para poder darnos a conocer todas las investigaciones. Aquí hay responsabilidad penal, responsabilidad civil y también hay responsabilidad política. Por lo tanto, estamos ansiosos más bien de poder conversar y escuchar los descargos que va a realizar el ministro de Educación este viernes a las 3 de la tarde en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que se realizará en la Sala Grau en el Congreso de la República. Es gravísimo, pero y por supuesto habrá que estar muy atentos a las respuestas del ministro, pero anular el concurso, un concurso en el cual participan aproximadamente 200.000 maestros, ¿no sería darles la razón a quienes finalmente lo que quieren es que se acaben el concurso por nombramientos y que los maestros que no han podido pasar sean nombrados directamente? Bueno, primero decirle que el que tiene que hacer el análisis región por región y focalizarlo es el mismo Ministerio de Educación e presentar su informe al ministro de Educación. Nosotros somos partícipes que se realice los nombramientos a través de un concurso limpio, de un concurso que no esté empañado y que los docentes que van a ser nombrados pues logren este nombramiento a través de la meritocracia. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado que nos dé el ministro de Educación y esperamos que sea un informe adecuado, preciso, conciso y que podamos también entender pues que sea bien didáctico, ¿no? Congresista, gracias. Esdras Medina, cuénteme, por favor, el proyecto de ley que usted impulsa para que el superintendente de SUNEDU lo elijan básicamente los rectores, que era la modalidad, es muy similar a la modalidad pre-SUNEDU.
ha despertado advertencias, controversias. El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, considera que sería un retroceso para el proceso de reforma universitaria porque evidentemente, según esa perspectiva, el supervisor no puede ser elegido por los supervisados. Cuénteme, por favor, la naturaleza de este proyecto y si representaría un retroceso para el trabajo de la superintendencia universitaria. Gracias por la pregunta y también agradecerle porque nos ayuda a poder aclarar esta propuesta de este proyecto de ley. Primero decirle que es una propuesta de un proyecto de ley, que todo congresista tiene la facultad de realizarlo. No quiere decir que ya es una ley. Estamos nosotros haciendo mesas de trabajo donde todos los que deseen aportar pueden participar y todavía esto tiene mucho, como se dice, pan por rebanar. La propuesta de la modificación no es tanto como usted lo ha indicado por lo siguiente, acá yo lo tengo a la mano, ¿cómo se elegiría el consejo directivo? Dice así, el consejo directivo se formará de la siguiente manera: 2 representantes de las universidades públicas que cuenten con un rector o rectora elegida democráticamente, porque también tenemos que ser claros que existen universidades con licenciadas con rectores elegidos democráticamente abiertas. Por ejemplo, la Universidad San Marcos, que es la más antigua, la Cantuta, la del Callao y otras universidades. Entonces, el consejo directivo estaría conformado por 2 representantes de las universidades públicas, 2 representantes de las universidades privadas, no dice que sean los rectores, sino sean representantes docentes principales y que tengan experiencia por más de 10 años. Asimismo, un representante del CINEAC o del Ministerio de Educación, un representante del CONCITEC y un representante de la Defensoría del Pueblo. Este directorio, una vez que está conformado, entre los 7 integrantes van a designar quién es el presidente de la superintendencia o de la SUNEDU. Entonces va a ser elegido democráticamente por este directorio por 3 años sin reelección. Es decir, no va a tener reelección el superintendente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es dándoles más a la directiva, más pluralidad, en primer lugar, y en segundo lugar, ya no estaría mucho dependiendo cómo actualmente lo designa el Consejo Directivo, el Ministerio de Educación. Por eso se llama la autonomía que debe existir en las universidades. Pero para usted, entonces, ¿no ha funcionado bien la SUNEDU hasta ahora? No, eso yo no estoy diciendo. Lo que estamos es mejorando el directorio. Ahora, así como tienen la opinión los que dieron el inicio, es como que yo le manifiesto. ¿Usted sabe cómo fue elegido el primer directorio de la SUNEDU? Y yo le voy a decir, el primer directorio fue elegido, se conformó un comité de selección de integrantes al Consejo Directivo de la SUNEDU y estuvo presidido por el señor Sagasti, fundador del Partido Morado, el vicerrector de investigación de la ONU, el señor Jorge Alba, amigo y asesor de Martín Vizcarra, y la directora general de investigación, la exministra de Educación, a propuesta del ministro Ricardo Cuenca. Por lo tanto, ya cumplió su función. Ahora busquemos mejorar lo que ya han avanzado. Eso no es retroceder, sino es más bien perfeccionar lo que han empezado a hacer anteriormente. Bien, como usted dice, hay mucho pan por rebanar ahí. Y hay otros temas. La extensión del plazo para bachillerato automático hasta el 2023 ha despertado también cierta controversia, pero se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco, congresista Edras Medina, por estar con nosotros. Vamos más bien ya a darle la bienvenida también. Muy buenas noches con usted. Vamos a darle la bienvenida a Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría para Crecer, porque ha presentado un estudio bastante
Claro, impactante porque hemos hablado mucho con justa razón de cómo la pobreza se ha incrementado durante la pandemia, pero esto por supuesto tiene otro efecto. Si la pobreza aumenta es en parte porque la clase media se reduce y en el caso del Perú esta incipiente clase media, ¿no?, de la cual hemos hablado mucho en los últimos años, en fin, que va desde el peruano emergente, esta nueva clase media se ha reducido, ha retrocedido según esto de 36.7% en 2019 a 27.6% en el 2020. Y por supuesto, nos imaginamos que un porcentaje adicional sea de alguna manera deprimido, que queda dentro de la clase media, pero sus ingresos han sido fuertemente golpeados. Rolando, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es esta clase media que retrocede? ¿De qué segmento de la población estamos hablando? Es una población, por supuesto, que ha conquistado a fuerza de trabajo, de tesón, ¿no?, mejores condiciones de vida y de un año para otro prácticamente las pierde. Así es. Bueno, la clase media ha sido como toda la población de Perú durante los últimos 20 años, ha tenido un incremento muy grande, ha tenido un crecimiento que le ha permitido salir de sus necesidades básicas y poder tener decisión sobre algún tipo de consumo o de gasto, poder poner a sus hijos en la universidad, eventualmente mejorar el taller, etcétera. Todo esto mientras estaba en un proceso de crecimiento, todavía no tenía pues la estabilidad suficiente, y lo que ha hecho que la pandemia y el manejo de la pandemia y lo que ha venido acompañado pues lo haya golpeado muy fuerte, y haya un grupo de ellos haya durante un buen tiempo disminuido pues esa posición de bienestar que tenía o que había conseguido recientemente. Cuando hablamos de clase media, ¿de qué parámetro de ingresos más o menos estamos hablando, Rolando? Miren, hay varias formas de medirlo, ¿no? El Banco Mundial habla de entre $12 por familia, por persona diaria. Estamos hablando más o menos una familia que tiene un ingreso de 200 soles diarios, unos 6.000 soles mensuales. A partir de 6.000 soles mensuales, el Banco Mundial lo considera clase media. Hay otras medidas y en función del costo de vida en el Perú, que eso hace que sea menos, digamos, con 4.000 soles una familia ya puede, dependiendo de dónde viva, puede tener un nivel de bienestar, digamos, por encima de lo básico, ¿no? Y ya podría considerarse clase media emergente. ¿Qué se esperaría para que esta situación se revierta, para que la clase media de alguna manera recupere ese sitial y ojalá vaya para arriba? Sí, lo primero es que si bien durante el 2020, que son los datos que se tienen ahora, disminuyó casi 10 puntos la clase media de 37 a 27, como usted bien lo dijo, también es cierto de que se ha recuperado muy rápidamente y que hoy ya esos son solo 5 puntos que ha bajado. O sea, estamos hablando de alrededor de 32% en lugar del 37%. Porque es la clase media, lo que caracteriza a nuestra clase media y sobre todo a la clase media peruana, es una capacidad de resiliencia, como le dicen los especialistas, que es el resistir y como una pelota, digamos, tratar de dar un bote con respecto a las dificultades. Y esto ha hecho que, por ejemplo, durante el 2020, a pesar de las crisis y todo eso, se hayan creado más o menos 190.000 empresas nuevas, ¿no? O sea, han habido 45.000 que quiebran, pero se han creado 190.000. Entonces, nuestra clase media, y es una clase media muy esforzada que está haciendo todo lo posible por regresar. Ahora, eso implica también que tenga confianza en la economía, en el futuro, para poder, digamos, seguir trabajando e invertir un poco más, ¿no? Esa es un poco, digamos, la única dificultad que se podría ver en el mediano plazo. Y le haría bien tener menos inestabilidad política y más certidumbre económica. Pero, a ver, hay un tema súper interesante que es el tema del cambio en los patrones de consumo, precisamente a raíz, ¿no?, de la situación que se está viviendo. Y esto tiene que ver con
implementos tecnológicos, con el trabajo remoto, que cabe preguntarse, Rolando, por ejemplo, si allí el trabajo remoto leía en algún otro paper, que cómo el trabajo remoto también se va a convertir en una herramienta para el empleador en el sentido de incentivar a los mejores profesionales en algunos casos también, ¿no? Probablemente vamos a tener transformaciones de fondo y esto implica, como señala el estudio, efectivamente diferencias en patrones de consumo. Así es. Lo que sucede es que, bueno, los economistas a veces toman una sola variable, que es el ingreso, ¿no? Entonces, claro, disminuyó el ingreso, pero lo que no se ha medido es que también ha disminuido el gasto obligatorio en muchos hogares. Por ejemplo, el gasto en transporte, con la pandemia y el hecho de trabajar en casa o no salir, ha disminuido el gasto en transporte, que para Lima es 12% del presupuesto. Altísimo. Ha disminuido el gasto en diversión, ¿no? Ha disminuido el gasto en ropa, y todo ha hecho que el bienestar general no haya disminuido en el mismo nivel, ¿no? Y esto, hay algunas cosas. ¿Qué ha ganado? Ha ganado el hogar, por ejemplo, ¿no? Que el hogar al que se estaba dejando y la gente, digamos, salía a festejar y vivía y trabajaba afuera, ha regresado a su hogar y ahora, digamos, el hogar donde es el hogar donde se empieza a concentrar nuevamente la familia con una forma de consumo distinta y eventualmente menos onerosa, ¿no? Para ir redondeando, se viene también la campaña navideña, si tomamos en cuenta estos nuevos patrones de consumo y otros puntos preocupantes, Rolando, como el tema del incremento de precios que tienen que ver con la crisis de importaciones, contenedores, etcétera. Hay un entorno global que podría estar complicando y esta alarma se está viviendo en todas partes, ¿no? Podrían estar complicando los productos asociados con Navidad, etcétera. ¿Qué se espera de esta campaña, que por supuesto va a ser un termómetro fundamental para medir la resiliencia a la cual usted se refería hace un par de minutos? Así es, bueno, de todas maneras va a ser una campaña mejor que la del 2020, porque el 2020 fue un año muy crítico y las cosas se están mejorando. Pero no va a ser una campaña igual a la del 2018, etcétera, años en que había un espíritu distinto, ¿no? Probablemente va a ser una campaña con cierta reserva. De hecho, nuestros estudios lo que muestran es que la gente está siempre reacia a gastos que tengan que ver con restauración. Qué pena nuestros restaurantes que son tan buenos, pero todavía en ese sector hay algunos problemas, en ropa, en diversión. Así que va a ser un año mejor que una Navidad mejor que el año pasado, pero sin duda todavía con posibilidades de recuperación posterior, ¿no? Una última, toca el estudio temas relacionados con educación, Rolando, porque claro, educación, cuando usted hablaba de educación universitaria, ¿no? Por lo general es esta clase media que se esfuerza en poder, ¿no?, incorporar a sus hijos al circuito universitario, y ya sabemos todos los problemas que ha habido, no solamente el tema en sí del golpe en los ingresos, sino esta educación remota, que si bien hay universidades que se han desarrollado muy bien en estas plataformas, puede de repente disuadir a un porcentaje de continuar. Sí, bueno, hay un tema económico con educación que ha hecho que una buena cantidad de personas deje de asistir, y eso poco a poco se está recuperando, ¿no? Pero por otro lado, más bien el tema remoto, lo que nosotros hemos estudiado es que las personas en general están pensando en un sistema mixto. O sea, sobre todo los jóvenes no quieren un sistema totalmente virtual. Ellos quieren el contacto con sus pares, pero tampoco quieren un sistema completamente físico, porque saben que hay ventajas y hay partes de la educación que pueden darse virtual. Entonces, probablemente las universidades y las instituciones en general tendrán que adaptarse a ese sistema mixto, ¿no? Una parte virtual y una parte física. Que tiene que ver además con el manejo del tiempo y los recursos que usted señala, porque en una ciudad caótica como Lima, el gasto en transporte, tanto en dinero como en inversión de tiempo, bueno, es evidentemente altísimo. Así que bueno, hilvanan temas muy interesantes este estudio. Rolando Arellano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Gracias, Enrique. Vamos a una pausa, regresamos.
Los datos de la sala situacional, vamos a verlos de inmediato, los tienen ustedes en pantalla. Son 21 fallecidos los que tenemos que lamentar el día de hoy. Esta cifra relativamente baja, entiendo yo, se sigue manteniendo y ojalá pueda incluso reducirse ya de manera importante las próximas semanas. 507 casos confirmados en las últimas 24 horas. Recuerden, por supuesto, estamos hablando de 2.672 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de un contexto en el cual el gobierno está ya anunciando, ¿no?, la decisión de demandar, exigir en realidad el carnet de vacunación físico o virtual, ¿no?, para el ingreso pues a locales públicos, para viajar, ¿no?, en viajes interprovinciales. Mayores de 45 años también requerirán sus 2 dosis y bueno, por supuesto incluso incluye además empresas de más de 10 trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Comiencen entonces la semana con En Pared, toda la información deportiva, todas las previas al partido de mañana. Nos vemos. Chao.